Mateo capítulo 22, verso 41 en adelante. Dice la palabra de Dios: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Cada uno de ustedes, mis oyentes, deben de estar completamente seguros de una cosa. Deben tener la firme convicción de que saben quién es Jesús. De esto depende la vida eterna. Juan lo dice claramente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo tu Hijo. Esto es de suma importancia. Esto es lo más importante. Recordemos que estas palabras que acabamos de leer están dentro del desarrollo de una historia. La historia, en esta ocasión, está precedida de los momentos donde Jesús fue 3 veces duramente cuestionado, queriendo que él de alguna manera hablase cosas inadecuadas y así atrapar a Jesús. Recordamos que los antagonistas son los fariseos, quienes están tratando de hacer caer al Señor. Y los fariseos acababan de hacer una pregunta mediante un representante, a un doctor de la ley. Le hicieron la pregunta a Jesús, la pregunta que ellos consideraban era la pregunta más importante de todas. ¿Recuerdan? Ellos preguntaron cuál era el más grande mandamiento de la ley. Y Jesús respondió: el mandamiento más grande es amar a Dios. Ahora Jesús responde y hace una pregunta a estos hombres. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes. Y Jesús va a lanzar la verdadera pregunta. No lo que ellos consideraban que era lo más importante saber, sino la pregunta más importante la hace Jesús. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es Jesucristo? Este es el tema supremo. Conocer la identidad plena de Jesús, no una identidad a medias como muchos pueden tener, no un conocimiento incompleto acerca de quién es Jesús, sino cuál es la identidad plena del Mesías. Recordamos, hermanos, esto es de suma importancia porque de esto depende la vida eterna. Esto es lo verdaderamente más importante. ¿Quién es el Salvador? Dios dijo en el Antiguo Testamento: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y Jesús define la vida eterna en términos del conocimiento de Dios y de su Hijo. La ignorancia, entonces, o el conocimiento erróneo de la persona de Jesucristo va a desembocar en destrucción y en condenación eterna para el hombre. Esto es lo más vital para el ser humano. Dice el versículo 13, Jesús preguntó, en otra ocasión, anterior a este pasaje, Jesús le hizo
esa pregunta a sus discípulos. En el capítulo 16, verso 13, Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que la gente piensa de mí? ¿Qué es lo que ellos creen? ¿Cuál es su conocimiento acerca de mí? Y ellos respondieron: bueno, unos creen esto, otros creen esto. Bueno, y ustedes mis discípulos, dice Jesús, les pregunta: ¿quién decís que soy yo? Esta pregunta es vital. Naturalmente, no se trata solamente de tener un conocimiento teórico, ¿verdad? Y tener solamente, conocer el concepto, Jesús es esto. No, un conocimiento distanciado no sirve de nada, sino más bien se trata de conocer en verdad, que esto incluye una relación con esa verdad sobre quién es Jesús, un conocer que incluya, como ya lo vimos, el amor verdadero, que tenga un amor interno, una admiración profunda por quién es Jesús. Ahora, cuando se posee este tipo de conocimiento, este conocimiento acerca de Jesús te va a guiar a la fe. Los conceptos no te guían a la fe. El amor te guía a la fe. Dice el versículo 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿En qué categoría ponen al Mesías? A ver ustedes, ¿qué rasgos distintivos debe tener el Mesías? Lo primero que debemos notar aquí es que esa pregunta fue hecha a los fariseos, quienes constantemente ya lo habían rechazado, quienes no habían aceptado a Jesús como el Mesías. Y no lo habían aceptado porque ellos tenían un conocimiento erróneo de cómo sería este Mesías. Ellos esperaban un Mesías, recordemos, un Mesías poderoso, a un político, a un guerrero, a un militar, alguien con ese tipo de fuerza que los iba a poder liberar del yugo de los romanos. Y ahí colocaron al Mesías. ¿Qué pensáis del Cristo y de quién es hijo?, les preguntó Jesús. Para los judíos y sobre todo para los fariseos, los estudiosos de la palabra, la respuesta era simple y era obvia. Ellos estaban convencidos de que el Mesías no era más que un hombre. Un hombre. La única identidad que el Mesías poseía para ellos era que tendría que ser un descendiente, un hijo del rey David. Por eso la respuesta que ellos dieron fue esa, simple. ¿De quién es hijo? De David. Esa es tu pregunta, qué fácil, Jesús. Esa es la pregunta con la que tú nos desafías. ¿De quién será hijo el Mesías? Es obvio, es simple, es fácil. Será un hijo de David, será un hombre, un descendiente de David. Ahora, Jesús reunía esa condición. Jesús es, por eso cuando el evangelista, cuando Mateo comienza su evangelio, en el capítulo 1, comienza enfatizando que Jesús cumplía con este requisito para ser el Mesías. Dice el versículo 1 del capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. En el capítulo 20, verso 31, hace unas semanas leíamos ese pasaje de aquellos ciegos que estaban junto al camino
que clamaban a Jesús, le decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En el capítulo 21 también leímos, en aquella entrada triunfal a Jerusalén, las multitudes, no unos cuantos, no, las multitudes, el pueblo reconocía a Jesús y le alababa: Hosana al Hijo de David. Y cuando estaba Jesús en el templo, dice la Escritura en el versículo 15 del capítulo 21, que los muchachos ahí en el templo gritaban: Hosana al Hijo de David. Jesús evidentemente era un descendiente de David y todos lo sabían. ¿Y cómo es que lo sabían? Es interesante eso. Hasta antes de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, en el templo se llevaba un registro de la genealogía de todo aquel que formara parte del pueblo. Si no eras capaz de demostrar que tenías una genealogía, que descendías de alguna tribu, de alguien del pueblo, no eras considerado como parte del pueblo. Así es que en los archivos del templo Jesús estaba ahí y todos lo reconocían. Si Jesús no hubiese estado en estos registros que después se perdieron cuando el templo fue destruido, si Jesús no hubiese estado en esos registros, los fariseos, el primer argumento que hubieran dicho es fácil deshacernos de Jesús. Jesús no es descendiente de David. Pero nunca lo atacaron de esa manera, porque Jesús estaba escrito en las genealogías de la descendencia del rey David. Eso era evidente para todos. Todos lo sabían. Jesús cumplía esa condición. Esta es la promesa que Dios le había hecho a David. Si quieren ir a la Escritura, o yo se los leo en esta ocasión, en 2 de Samuel capítulo 7, el profeta Natán, de parte del Señor, le da una promesa a David. Y esta es la promesa, dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo confirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta fue la promesa. Dios levantaría a uno que edificaría una casa, un reino estable y eterno. Evidentemente, Salomón no fue el cumplimiento de esa promesa. Alguno pudiera pensar: se cumplió con Salomón porque Salomón edificó un templo. No estaba hablando de ese templo, que finalmente después fue destruido. Y el reino después de Salomón no fue estable, todo lo contrario, fue todo menos estable. Después de Salomón hubo un conflicto, ustedes lo saben, y el reino es dividido en dos: el reino de Israel y el reino de Judá. No fue estable, tan no fue estable que después fueron llevados cautivos y esparcidos a otras naciones. Así es que esta promesa era la promesa de un descendiente de David que edificaría un reino eterno, un reino estable, un reino para siempre. Esa era la promesa que Dios le había dado a David. Ahora, no se cumplió con los hijos de David, con Salomón y sus descendientes próximos, tanto así que después, cuando estaban dispersos el pueblo de Dios, los profetas lanzaban palabras como las que anunció el profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 5. He aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia para siempre. Y en sus días será salvo Judá e Israel, las dos tribus que habían sido divididas. Dice: en sus días Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarás Jehová nuestra justicia. Así es que para el tiempo de los profetas tampoco se había cumplido eso. Se estaba esperando ese renuevo, ese retoño
de que vendría como un descendiente de David, y no se había cumplido. Así es que era acertada la respuesta que los fariseos dieron. ¿De quién será hijo el Mesías? De David. Fue una respuesta correcta, pero una respuesta parcial. Ellos solamente tenían la visión de un Mesías humano, pero Jesús quiere reorientar su pensamiento hacia que ellos entiendan que el Mesías iba a ser también un Mesías espiritual, y no solamente un descendiente de David, sino que ya había estado escrito y estaba ahí que el Mesías iba a tener esa característica. Él les dijo, dice el versículo 43, ¿cómo pues David en el espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el griego se tradujo aquí, dijo el Señor a mi Señor, ¿verdad? Es lo que dice nuestras Biblias. Pero esta es una traducción del Salmo 110. El Salmo 110, Jesús refirió lo que decía el Salmo 110, y el Antiguo Testamento está escrito en griego o en hebreo, ¿verdad que está escrito en hebreo? Bueno, ahí en el hebreo no dice Señor, Señor. Hay dos palabras diferentes, una para cada uno. La primera es Yahvé, la segunda es Adonai. Entonces el Salmo 110 dice, dijo Yahvé al Adonai de David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El primer Señor entonces es Yahvé. El segundo Señor es Adonai. Entonces esa es la idea. Dijo el Señor, dijo Yahvé al Adonai de David. Ahora, ambas palabras ustedes saben que eran de uso exclusivo para referirse a Dios. De hecho, la palabra Jehová era tan santa, tan sagrada, que para sustituirla, para no nombrarla con los labios, usaban la palabra Adonai. Pero ambas palabras eran atribuidas al único Dios. Entonces, si el Mesías no era más que un hombre, el hijo humano de David, Jesús les pregunta, ¿cómo es que David, en el espíritu, no por sus propias ideas, en el espíritu le llama mi Señor? Mi Adonai. Ahora, Jesús y los fariseos estaban de acuerdo en algo, en que el Salmo 110 era inspiración de Dios. David no se equivocó. En eso concordaban. Jesús, fíjese el concepto que tenía Jesús de las Escrituras, la inerrancia, la infalibilidad de las Escrituras, que no hay error. Y los fariseos también, no hay error. Entonces Jesús dijo, si no hay error, ¿por qué dice así? Los fariseos no tenían una respuesta para esto. No sabían por qué David le llamó Adonai a su descendiente, que sería el Mesías. ¿Por qué David le dijo Adonai? Le dio el nombre de Dios a un descendiente suyo si solamente iba a ser un hombre. ¿Por qué lo hizo? Los fariseos no tenían respuesta para eso. No sabían, no entendían por qué David le atribuyó ese nombre a su descendiente. Si ese nombre, Adonai, es exclusivo y únicamente de Dios. Pues dice el verso 25. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
Entonces, Jesús aquí le está recordando que que David lo llamó así por inspiración del Espíritu Santo. Dice, ¿cómo es que David en el Espíritu? Así como Juan estaba, dice, y esta es la misma frase que está en Apocalipsis, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y entonces escribió todas sus visiones. Es decir, nada de lo que escribió fue idea suya, sino que era por inspiración del Espíritu Santo. Esta es la misma frase. David estaba lleno del Espíritu Santo, bajo inspiración del Espíritu Santo, cuando le llamó Adonai a su descendiente. Dios no se equivocó. Dios declaró entonces la deidad del Mesías. El Mesías es Adonai. Sí, es hijo de David. Sí, el Mesías tendría esta característica. Sería un descendiente físico humano de David, pero también sería Adonai, sería Dios. Ahora esto queda todavía más explicado con lo siguiente que dice el Salmo. ¿Qué le dijo Yahvé al Adonai? ¿Qué fue lo que le dijo Yahvé al Adonai de David? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿qué significa sentarse a la derecha de Dios? Es que habrá un momento donde el Mesías tendrá un momento de reposo, donde podrá descansar, porque se cansó al enfrentar a sus enemigos. No, nada de eso, hermano. No. La derecha de Dios, la derecha del rey, la derecha del trono, es un lugar de igualdad en rango y autoridad. Es donde se sienta el príncipe, donde se sienta el heredero, quien posee la misma autoridad y rango. Los judíos sabían bien esto. La derecha de Dios es un lugar de exaltación, el lugar más alto, el lugar más sublime. La derecha de Dios también significa la omnipotencia de Dios. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Por qué el texto, a ver, fariseos, por qué el texto dice que el Mesías será Adonai, recibe el nombre de Dios? ¿Y por qué dice que al Mesías se le promete un lugar de igualdad en autoridad y rango que Yahvé? Porque es Dios. La respuesta es obvia. El Mesías también tendría esa naturaleza divina. Ahora aquí, con estas palabras, donde dice que sus enemigos estarán al estrado de sus pies, era una advertencia para estos hombres que habían estado constantemente atacándolo, y Jesús les dice, recuerden que al Mesías se les prometió que todos sus enemigos quedarán debajo de sus pies, que el Mesías es un Mesías omnipotente, que tiene un lugar a la derecha de Dios, y que serán humillados y sometidos todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, en el entendimiento de las personas que vivían ahí, en esa zona del mundo, en el oriente, cuando un enemigo era derrotado, era llevado prisionero delante del rey, del monarca, y lo postraban a sus pies. Y el rey ponía su pie sobre el cuello de aquel hombre que había sido derrotado y era sometido, era humillado delante del poder del monarca, del rey. Así es que la profecía que Jesús está diciendo aquí, hay una profecía para el Mesías, cuidado. Porque si ustedes tienen un concepto equivocado de que el Mesías es solamente un hombre, están errando. Y si se les ha demostrado que soy descendiente de David
y he mostrado todas mis credenciales divinas, haciendo milagros, señales, prodigios, resucitando muertos, y ustedes siguen siendo enemigos míos y me siguen atacando y siguen atacando al Mesías, recuerden que hay una profecía, que todos los detractores y todos los enemigos del Mesías están condenados a ser humillados por el poder de Dios. Así es que, ¿por qué David le llama a su hijo? ¿Por qué lo hace? ¿A alguien que Dios le llame a Adonai? ¿A alguien que tiene la misma autoridad y rango que Jehová? Todo lleva a un solo razonamiento posible. El Mesías sería tanto humano como divino. Así es que el título Hijo de David, con que muchos aclamaban a Jesús, Hosana al Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ninguno de ese conocimiento solo salvó a ninguno de ellos, que era un conocimiento parcial. No es suficiente, porque el Mesías también es Hijo de Dios. Muchos siglos y los más sabios de los fariseos no habían visto esta verdad evidente en las Escrituras. No lo miraron, ahí estaba en las Escrituras. ¿Y por qué no lo miraron? ¿Por qué no lo entendieron? Porque cuando estos hombres, estos fariseos, estos estudiosos que dedicaban su vida a escudriñar las Escrituras y no encontraron lo que estaba evidente, ¿por qué no lo encontraron? Porque no estaban buscando la verdad. Estaban buscando todo menos la verdad. Escudriñaban las Escrituras con otros fines. Ellos iban a las Escrituras para afianzar las tradiciones, las normas, todos los códigos que ellos habían puesto a las personas. Ellos iban ahí para tratar de argumentar que lo que ellos estaban imponiendo a los hombres era bíblico. También lo hacían para ganarse el respeto, la reputación entre el pueblo. Iban a las Escrituras y dedicaban su vida a estudiar las Sagradas Escrituras con estos propósitos perversos. Así es que el argumento de Jesús es que el Mesías sería tanto hijo de hombre como hijo de Dios. Jesús él mismo se refiere a sí mismo como hijo de hombre. La pregunta que les hizo a sus discípulos, ¿quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo. Pero también era hijo de Dios. Así es que el Hijo del Hombre se cumple en Jesucristo, que iba a ser un descendiente de David. Y si nos vamos todavía más a las Escrituras, podemos llegar hasta el Génesis y ver que la promesa que se le hizo a Eva después de su desobediencia fue que un descendiente de ella iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces el Mesías iba a ser un descendiente de Eva, iba a ser un ser humano, efectivamente, que iba a desbaratar las obras del diablo. Bueno, pero también iba a ser el Hijo de Dios. Jesús cumplió con esa expectativa. Vemos nosotros en la Escritura, y ya lo hemos estudiado, que Jesús comió, Jesús durmió como un ser humano, Jesús sentía dolor, Jesús sangró, Jesús sufrió heridas en su cuerpo y Jesús murió como hombre. También las Escrituras nos dice que Él pasó las mismas luchas que nosotros. Hebreos dice que Él fue tentado en todo, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es que no era un fantasma como algunos herejes de la iglesia primitiva propusieron.
No, era hombre, era carne. Pero enfatizo, esto solamente es un conocimiento incompleto. Muchos hombres a lo largo de la historia, grandes mentes de la humanidad, han tenido este concepto limitado de Jesús. El poeta estadounidense Waldo Emerson dijo: Jesús es el más perfecto de todos los hombres que han aparecido en la tierra. Es el más perfecto de todos los hombres. El gran Napoleón Bonaparte dijo: Jesús fue el modelo para la perfección humana. El historiador irlandés William Lecky dijo: Jesús es el modelo humano más exaltado de virtud. El filósofo francés Ernest Renan dijo: Jesús es el hombre que nunca será superado. Hay un filósofo alemán llamado David Strauss, un enemigo acérrimo del cristianismo. Este hombre dijo: Jesús es el más elevado modelo de la religión al alcance del pensamiento humano. El novelista inglés Wells, quien escribió el libro, hasta hay una película, La Guerra de los Mundos, este hombre dijo: Jesús de Nazaret es el ser humano individual que ha dejado la impresión más permanente en la humanidad. Y a pesar de todo esto, en todos estos bellos elogios, aunque Jesús aquí es puesto por las mejores mentes o las artistas más predominantes como el mejor modelo de la humanidad, de nada sirve eso si solo se piensa que Jesús es un ser humano. Los mismos que lo elogian como el mejor de los hombres lo rechazan y niegan lo que él enseñó. Si él es el mejor de los hombres, ¿por qué no creerle? Si él es el mejor de los hombres, ¿por qué no creer en sus enseñanzas? ¿Por qué no creer que lo que él dijo es verdad? Ellos rechazan lo que Jesús dijo de sí mismo y rechazan lo que Jesús hizo. Él es el Adonai. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es Dios encarnado. Él es el Dios que se humilló a sí mismo para tomando carne, haciéndose en forma de hombres. Eso no. Eso es otra cosa. Ahora, si Él es el mejor de los hombres, ¿por qué? ¿Por qué dicen que es el mejor de los hombres? Si para ellos Jesús es un mentiroso. Jesús no hizo lo que dice que hizo. Jesús no es lo que Él dice que es. Entonces no es el mejor de los hombres. Porque no puede ser bueno aquel que miente. Él es el Hijo de Dios. Jesús es hijo de hombre y es hijo de Dios. Jesús es más que un hombre. Jesús es Dios con la misma divinidad que Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Él nos mostró sus credenciales. Caminó sobre las aguas. Demostró tener poder sobre la naturaleza. Demostró tener poder sobre las enfermedades. Demostró tener poder sobre los espíritus malignos. Demostró ser omnipotente. Él lo demostró, ser Dios. ¿Por qué no creerle que Él es hijo de Dios? Él demostró ser omnisciente. Dice la Escritura que Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Él no tenía necesidad que nadie le dijera nada. Y ese atributo es solo de Dios. Jesús demostró tener poder para perdonar pecados, según Lucas 5:24. Y la gente se molestó.
¿por qué dices que tienes poder para perdonar pecados? Y Jesús les dijo, ¿se les hace mucho eso? Pues para que vean que yo tengo poder para perdonar pecados y solamente Dios tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate. Y se levantó porque Jesús es Dios. Jesús es quien dijo ser, lo demostró. Bernard Ram, un apologista, plantea una pregunta y da respuesta a la misma. Él dice, si Dios se hubiese encarnado, ¿qué tipo de hombre sería? Si Dios Espíritu, si hubiese hecho carne, si hubiese hecho semejante a los hombres, ¿qué tipo de hombre sería? Él ofrece 6 características que debería de tener. Número 1, primero, si Él es Dios y se encarnó, esperaríamos que como hombre no tuviese pecado. Esperaríamos que fuera santo. Tercero, esperaríamos que sus palabras fueran las más grandiosas jamás escuchadas por la humanidad. Cuarto, esperaríamos que ejerciera un profundo poder sobre la personalidad humana, que quienes tuvieran contacto con Él estuvieran impactados y sus vidas fueran transformadas. Si Dios se hiciese hombre, esperaríamos que realizara hechos sobrenaturales. Si Dios se hiciese carne, esperaríamos que manifestara el amor de Dios. De todos los seres humanos que jamás han existido, solamente Jesucristo cumple con estos criterios, porque Jesucristo es Dios. Ahora, el argumento Jesús lo presentó. ¿Y uno qué esperaría? ¿Cuál es la respuesta ante esta gran verdad? Dice el verso 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Silencio. Jesús demostró que el Mesías prometido sería tanto humano como divino, y todos podrían dar constancia de que Jesús cumplía perfectamente las dos condiciones. ¿Y cómo respondieron? Silencio. En ese momento ni uno solo de ellos se benefició de conocer esta verdad. Ninguno solo. Estamos aquí hablando de la deidad de Cristo. Estoy aquí argumentando la enseñanza de Jesús sobre su divinidad. Para algunos puede parecer poca cosa, puede ser un sermón más sobre doctrina, sobre cristología, una enseñanza más. Esta es la enseñanza más profunda y más importante de todas. El conocimiento que tú tienes acerca de Jesús y cuál es tu respuesta ante ese conocimiento, porque puedes tener la vida eterna por ello o puedes salir de aquí sin beneficio espiritual alguno, como aconteció aquí. Nadie respondió palabra. Ninguno en ese momento puso toda su confianza en Jesús para el perdón de sus pecados. Ninguno en ese momento se humilló delante de Cristo, se postró a sus pies y reconoció que había sido enemigo suyo y que lo único que le esperaba era lo que estaba profetizado, que sería humillado y sometido a Cristo. Ninguno lo hizo. Ninguno clamó por misericordia. Ninguno. Jesús los incitaba a creer, aún a sus enemigos. Eran sus enemigos y Jesús los incitaba. Aquí está la verdad, aquí está la luz. Y no
creían a pesar de las palabras del mismo Jesús. Eso sí, se guardaron silencio porque no tuvieron palabras para rebatir la verdad de Jesús. Se quedaron callados, pero no convencidos. Escucharon, vieron la luz, pero la luz no les convenció. No tenían convicción. Y no tenían convicción por la razón de que voluntariamente ellos previamente ya habían decidido rechazar la verdad. Así es que muchas veces la incredulidad no es por falta de verdad, sino por falta de voluntad. No querían creer. Guardaron silencio, no pudieron contra la verdad, no pudieron debatir más. Quizás más adelante podamos tener el conocimiento para rebatir lo que Jesús dijo, pero no vamos a aceptar la verdad. No tenemos convicción de esa verdad. Bueno, Jesús sigue siendo el Mesías. Jesús sigue siendo Dios a pesar de los que lo rechazan. Algunos serán salvos por esta verdad, otros se mantendrán en tinieblas a pesar de la verdad. Unos tendrán vida eterna por esta verdad y otros serán más duramente castigados por haber conocido la verdad y haberla rechazado. ¿Cuál es tu respuesta, hermano, hasta esta verdad? ¿Silencio? ¿O estar aquí afirmando intelectualmente, sí, sí es verdad lo que el pastor está enseñando? Sí, sí es verdad. ¿Eso es lo que Dios espera de nosotros? Dios espera que la verdad, hermanos, nos conduzca a la fe. Si Jesucristo es Dios, todo lo que dijo se va a cumplir. Si Jesucristo es Dios, Él mismo está en este lugar. Cuando estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí con ustedes. Porque Jesucristo es Dios, Él es omnisciente, puede estar a la diestra de Dios y puede estar aquí con nosotros. Si Jesucristo es Dios, Él está aquí presente en esta reunión. Si Jesucristo es Dios, Él juzgará a los vivos y a los muertos. Si Jesucristo es Dios, Él volverá. Él volverá, ya no como el siervo humilde, sino vendrá con espada en la mano para hacer justicia. Si Jesucristo es Dios, tenemos su compañía hasta el último de nuestros días. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero solo si esta verdad está verdaderamente en nuestros corazones. No solamente afirmar intelectualmente. Las consecuencias de que Jesucristo sea hijo de hombre e hijo de Dios son de un valor incalculable. Porque como hombre Él tomó nuestro lugar y el sacrificio fue acepto. Un hombre pagando por los hombres. Pero no solamente un hombre, el hombre perfecto. Alguien también que fuera divino para que tuviese ese valor infinito para poder ofrecer esa ofrenda infinita por nuestros pecados, nuestra maldad infinita. Por eso tenía que ser también Dios. Esta verdad, hermanos, te conmueve hasta la humillación, que Dios se haya hecho carne. Nos mueve al arrepentimiento. Si era Dios humillarse de tal forma que tuvo que ir a una cruz horrenda por nuestros pecados, esta verdad te consuela.
al saber que como Jesucristo hombre, Él te conoce y te comprende, que no solamente es Dios, sino que Él tomó una naturaleza humana y cuando tú tienes dificultades, Él sabe cómo te sientes. Cuando tú tienes luchas, Él sabe cómo tú te estás sintiendo en ese momento. Te consuela saber que Él te comprende en tus tentaciones y en tus debilidades. Esta verdad debe fortalecer la fe de la iglesia y es una verdad, como decíamos en una charla antes de iniciar este tiempo en el servicio, es un fundamento. Es una verdad fundamento. Esta verdad debe fortalecer la fe de la iglesia. Jesucristo es Dios. Y esa profecía ya fue cumplida. Él está sentado a la diestra de Dios. Y todos sus enemigos ya fueron derrotados. Y sus enemigos, que también eran nuestros enemigos, los enemigos más grandes, el pecado, la muerte y Satanás, ya fueron derrotados. Fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario y ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 6, dice, y nosotros estamos juntamente sentados ahí con Cristo en los lugares celestiales. Ese lugar, en la diestra de Dios, nosotros ya estamos ahí. Qué glorioso, hermanos, es la verdad de Dios. Que el Señor, hermanos, nos ayude, bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Oremos.